Los señores tienen feriado, no acá, no acá. Hay feriado nacional, pero no acá. Acá se va a trabajar porque es el día del censo. Marco Labaña es el director del INDEC, creo que ese es el cargo, y obviamente es el responsable de este operativo que va a decir cuántos somos los argentinos y algunos otros detalles más. Marco, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Chiche, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Te veo más delgado de cara. No sé si has bajado de peso o está el producto de la No, iluminación. No, producto las de cámaras, no, te pones nada cámara, particular en todo como caso que Mirta haya hecho. Legrand te pones cámara cosmética, digamos. Bueno, Marco, a ver, Puede ser. contame qué va a pasar el 18 de mayo exactamente y cuál es el objetivo y cuáles son las expectativas. Bueno, primero, Chiche, agradecerte la posibilidad de transmitir la importancia que tiene el censo. El censo es importante absolutamente para todos, es una información vital que necesitan los países para la toma de decisiones, desde ya para la toma de decisiones de políticas públicas, pero también para el sector privado que quiere, por ejemplo, hacer una inversión en la instalación de una farmacia en un lugar. Los censos nos permiten saber quiénes somos, cuántos somos, conocernos de dónde venimos, saber cuáles son nuestras falencias en términos habitacionales, nuestras características de acceso a servicios públicos, cómo estamos en términos de educación, de acceso a salud, en términos laborales. Es una información muy estructural, muy rica, que permite que las decisiones que se tomen sean basadas con información mucho más precisa y actualizada, ¿no? Esa es la importancia En que el tienen los último censos. censo, que fue muy traumático, pues fue el día de la muerte de Néstor Kirchner, o sea, un 27 de octubre del 2010. 25 de octubre. Digamos, el resultado nunca... ¿Cuántos argentinos somos hasta el último censo? O sea, han pasado 10 años. ¿Cuántos éramos hace 10 años? Exactamente. Los cálculos que hay ahora son los que nosotros hacemos en función de los censos. Estamos siendo un poco más de 45 millones de argentinos, casi 46. Esas son las proyecciones. Sí. A medida que nos vamos alejando del momento donde se hace el conteo, obviamente esas proyecciones se pueden ir alejando de la realidad, sí, porque hay cambios de flujo migratorio, distintos cambios. Por eso es tan importante de hacer estos operativos, porque nos va a permitir de vuelta tener la foto exacta de cuántos somos y cómo estamos. Pero el último número, país, ¿no? del último número que se hizo, ¿cuántos había el último número en el censo anterior? ¿Cuántos éramos? 40 millones, no me acuerdo del dato exacto, Chiche, pero un poco más de 40 millones. Un poco más de 40 millones. Y se supone que de la proyección... Y la proyección estás hablando de 5 millones. Estás hablando de más de 2 millones por año, de 1 millón por año. Más no, más 500, medio millón por año. Crecemos mucho. Un poquito más del 1% por año va creciendo vegetativamente la población. Sí, está bien. Ahora, esa población que teníamos de los 45 millones, ¿tenemos muchos viejos, muchos jóvenes? ¿Tenemos una sociedad que envejece? ¿O eso lo van a sacar después del censo? Eso lo vamos a sacar del censo. Lo que tenemos hoy son las proyecciones que nosotros hacemos, donde Argentina tiene una pirámide, donde todavía tenés, a diferencia de otros países que tenés una sociedad que se va envejeciendo más, nosotros estamos en un proceso también de envejecimiento, pero no como otros problemas que hay en otros países, ¿no? Igualmente, de vuelta, eso es justamente la importancia que tiene un censo, poder actualizarlo para poder analizarlo bien cómo estamos, ¿no? Sobre todo lo que te decía antes, un censo no solo cuenta a las personas que nacieron en Argentina, sino puede ser personas que nacieron en Argentina, que se fueron al exterior, sí, o personas del exterior que vinieron a vivir a Argentina. Todo ese reconteo de gente, de poder contarla, es la que nos permite tener ese dato muy preciso, que te sirve como, por ejemplo, para ver cómo hace los ministerios de salud para la distribución de vacunas, por ejemplo, dado que estamos en pandemia. Un muy buen ejemplo de por qué sirve tener la información bien actualizada y con una buena distribución geográfica, donde podamos identificarlo, dónde está y qué características tiene la población a lo largo de nuestro país. Ahora, Marco, teniendo en cuenta que cuando hay elecciones recurren a las Fuerzas Armadas para llegar al lugar, a enclaves que son de muy difícil acceso, ¿cómo van a llegar ustedes? ¿Con el apoyo también de las Fuerzas Armadas? Porque hay zonas donde para censar vas a tener que mandar gente a lugares muy difíciles de llegar. Ahí van a ayudar las Fuerzas Armadas. Los censos, Chiche, son un operativo gigante. Para que se den una idea, nosotros el 18 de mayo, que es el día donde va a pasar el censista,
vamos a requerir más o menos 600.000 personas en la calle recorriendo las más de 17 millones. 600.000 personas. Pero es un operativo gigante y esto requiere una coordinación muy grande, primero con todas las provincias, que nosotros trabajamos con las direcciones provinciales de estadísticas y todos los que son los que se encargan de coordinar en la provincia toda la logística, pero también con distintos ministerios como el Ministerio de Defensa, donde trabajamos en conjunto con Fuerzas Armadas para llegar, por ejemplo, en zonas cordilleranas, donde es de muy difícil acceso y tenemos que ser capaces de llegar ahí, o por ejemplo, le diría prefectura para llevar ejemplo a Islas del Delta, sí, donde tenemos que tener el transporte para llegar a las islas. Es un trabajo coordinado de muchas... Y sí, 600.000 personas es una mucha gente. Ahora, pero digo, el tema de la presencialidad, digamos, hay gente que obviamente se traslada ese día o porque están en otro, van a visitar a sus padres, aprovechan el feriado. Digo, ¿la presencialidad se va a registrar en el lugar donde están o pueden referir el lugar donde realmente pertenecen? ¿O es el timbre a diferencia de otros censos, Chiche, vos seguro te vas a acordar, sí, la pregunta que se hacía es ¿dónde pasaste la noche anterior? Exacto. O ¿dónde estás en el momento que llegue el censista, no? Sí. Ahora la pregunta esa cambió, parece un detalle, pero es una importancia metodológica muy grande. Ahora se pregunta dónde reside habitualmente. ¿Por qué es importante esto de preguntarlo de esta manera? Porque, por ejemplo, te permite saber dónde es que vos demandás servicios públicos, dónde demandás electricidad, dónde demandás agua. Por eso la importancia de preguntar dónde reside habitualmente. Se hace un día miércoles, que se hace feriado, justamente porque son esos días donde la gente mayoritariamente está donde reside habitualmente. Sí, y un feriado a mitad de semana. Y un feriado a mitad de semana para que no se rajen, porque si lo haces como fin de semana largo se te van todos. Ahora lo que digo es... Y por eso tampoco un domingo, porque los domingos, los fines de semana, generalmente la gente se traslada, puede ir a otros lugares, por eso la idea de hacerlo en un día de semana. Ahora, esta vez vamos a tener la particularidad que por primera vez en la historia de los censos de Argentina vamos a poder completarlo en línea. Se van a poder meter las personas a una página web y van a virtualidad, autocompletar el censo. Digo, la virtualidad que es adelantar el dato. Yo no necesito estar después. Nosotros el censo digital lo vamos a habilitar el 16 de marzo sí, hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana, que lo cerramos, que es ahí donde empieza el operativo del censista yendo, donde la gente va a poder entrar y completar el censo. Al censista lo va a tener que esperar igual, pero en lugar de que el censista le haga todo el cuestionario, solo le va a dar un código de completamiento y el censista va a seguir a la casa de al lado. Con lo cual esto lo vamos a agilizar mucho el proceso, le vamos a dar a la gente distintas alternativas para que pueda participar, por ejemplo, por si tiene miedo por temas de seguridad o miedo por temas de pandemia y no quiere abrirle al censista, o simplemente porque quiere hacerlo más rápido en distintos momentos del día. Pero son distintas herramientas que fuimos creando para que la gente pueda ejercer su derecho de ser reconocido. ¿Los argentinos que están en el exterior van a ser censados también? No, se cuentan las personas que residen en el territorio argentino. Puede ser un extranjero que vive en Argentina, a ese se los contabiliza. Si es un turista que está de paso, a ese no se lo cuenta. Si es un argentino que vive, por ejemplo, en la residencia de un país, de la residencia de la embajada, en un país, a ese argentino también se lo cuenta porque está en suelo argentino, ¿no? Pero no se cuenta una persona que se fue a vivir al extranjero, por ejemplo. ¿En las cárceles se hace censo? En las cárceles, geriátricos, hospitales, hay un operativo especial que se llama el operativo de viviendas colectivas, que también se va a hacer. En ese caso responde el responsable de la institución, ¿no? No responde cada persona, no vamos a ir a preguntar a una persona que esté internada en terapia intensiva, ninguna pregunta. Contesta la autoridad de la institución, ¿no? Ya sea una cárcel, un hospital o un geriatra. Que eso lo va a hacer online también. ¿Qué quería preguntar? Quería preguntarle sobre las personas en situación de calle. ¿Se va a hacer en alguna fecha en especial o el mismo 18? No, se hace unos días antes, es un operativo que se hace de noche y se va a hacer el relevamiento, obviamente. Uno generalmente cuando habla del censo se queda con el que es el censo más urbano, que ese es el del día 18. Pero después tenemos el operativo de viviendas colectivas, el operativo de personas en situación de calles y el operativo de áreas rurales que dura una semana. En vez de ser un día, dura una semana,
porque los trayectos que hay que recorrer para llegar a las distintas viviendas es muy grande. A veces tenemos trayectos de 500 kilómetros entre una vivienda y la otra, ¿no? Ejemplo, en zonas cordilleranas. Entonces, por eso se hace un operativo ahí en una semana. Los sensores, el 18 es el urbano. ¿Los sensores pagan aparte? ¿Hay gente que se va a ser contratada para el censo? ¿Se contratan aparte? Sí, se imaginarán que no, las 600.000 personas no las tiene el INDEC. Se las contrata para el día del censo, lo mismo que si fuese, por ejemplo, un presidente de mesa en una elección. Bueno, en este caso lo mismo, se los contrata, se hace una capacitación, que va a ser una capacitación también que se haga en línea, online. Va a haber algunos talleres presenciales también, y una vez que pasen la capacitación serán censistas y obviamente esa actividad que realiza el censista va a estar remunerada. Espera, hay un dato mal ahí. No se cierra el 18. El 18 de marzo empieza el virtual y termina el 18 de mayo. El 17. El 16 de marzo. 16 de marzo empieza el censo digital. Empieza el censo se deja abierto hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Por qué a las 8 de la mañana? Porque es el horario donde empieza el censista a recorrer, ¿no? ¿Qué quería preguntar? Una consulta que está de moda en este momento, que genera a veces polémica. ¿El censista va a tener que tener las dosis de vacuna correspondientes o puede anotarse alguien para ser censista sin vacunarse? Estamos analizándolo, estamos viendo las recomendaciones también. Esto se imaginarán que va a ir evolucionando a medida que vayan evolucionando también las recomendaciones del Ministerio de Salud. Una de las alternativas que estábamos barajando, que todos los censistas tengan que estar vacunados. Acuérdense a su vez que nosotros utilizamos, nos apoyamos mucho en la estructura del sector de educación. Los maestros, los profesores siempre han sido un soporte y un pilar fundamental de los censos. Y generalmente son sectores que ya tenés con las vacunaciones dadas, ¿no? Una persona, un voluntario, se podrá anotar para ser censista, pero estamos terminando de ver los requerimientos. Pero la vacunación, el sistema completo de vacunación, está es bueno, uno de los porque la gente, para que tenga la garantía de que la persona que viene uno lo hace pasar, porque en general la gente atiende bien al censista. Sí, correcto. Igualmente la recomendación va a ser que el censista haga el censo desde la puerta, que no entre a los domicilios. Seguramente habrá lugares donde entrará, pero vamos a recomendar que el censista se quede en la puerta y lo haga desde la puerta. Pero si yo le digo, pero si yo quiero hacerlo pasar... Bueno, lo hará pasar ahí también será decisión del censista, pero por eso también la posibilidad de hacer el cuestionario en línea, el autocompletamiento, porque esta situación se acelera mucho. Solo hay que darle un código al censista y sigue, ¿no? No hay que hacer todo el cuestionario, que es un cuestionario que tiene muchas preguntas, ¿no? Claro. Marco, está bueno eso. te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te vamos a seguir jodiendo de acá hasta el 18 de mayo, olvídate que vamos a hacer. Y lo que queremos saber si tu viejo va a volver a ser ministro de Economía o no. Vos no le preguntás todos los días. Eso se los dejo que se lo pregunten a él. Mi tarea es difundir el censo. Pero viste, como al pasarle decir... Les agradezco que nos ayuden en eso. Como al pasarle decir, viejo, ¿qué pensás hacer? Bueno, le pregunto, le digo, Chiche me mandó a preguntarte. Una de esas te contesta. Marco, te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza. Un abrazo grande a ustedes, gracias. Vive mejor con Sal Marina Gel.